La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica Guatemala, les da la más cordial bienvenida a este programa Miradas y Perspectivas, que pretende incentivar el diálogo, el debate, las opiniones de los diversos sectores, diversos actores sobre la situación nacional, de América Latina y del mundo en la actualidad, para poder contribuir a la reflexión, al pensamiento sobre los distintos aspectos que se traduzcan en política pública y en otras acciones y propuestas de los distintos auditorios al que pretende llegar este programa. En Flaxo, Guatemala, fortalecemos las ciencias sociales del país. Buenas noches, mi nombre es Ana Silvia Monzón y soy coordinadora del programa de estudios de género, sexualidades y feminismos de Flaxo, sede académica Guatemala. Sean bienvenidas y bienvenidos a este octavo programa, Miradas y Perspectivas, y esta noche nos acompañan para conversar sobre la violencia contra las mujeres dos profesionales muy cercanas a nuestro programa aquí en Flaxo, y lo hacemos también en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, que inician el 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que fue declarado inicialmente en 1981 en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en honor a las hermanas Mirabal, y después retomado por Naciones Unidas. Y estos 16 días de activismo concluyen el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. En ese marco, nos parece muy importante abordar distintas perspectivas sobre la violencia contra las mujeres en nuestro país, que es uno de los ejes de trabajo, de reflexión, de análisis, de formación que desde nuestro programa venimos haciendo ya hace más de 25 años aquí en Flaxo, Guatemala. Así que en primer lugar vamos a presentar a la doctora Dina Elías. Bienvenida, Dina. Dina es psicóloga de formación y pues con estudios de doctorado en Estados Unidos, y actualmente es profesora de la Universidad del Valle de Guatemala y también acompaña procesos en la Universidad de San Carlos de Guatemala que tienen que ver con la perspectiva psicosocial. Bienvenida. Y también tenemos a la maestra Edna Páez. Edna es economista y pues tiene muchísimas experiencias de investigación y de formación con nuestro programa de estudios de género, sexualidades y feminismos en áreas que tienen que ver con los cuidados, la economía feminista y bueno, otros temas relacionados con la administración pública. Vamos a iniciar, como se hace en investigación, con los conceptos, con el marco conceptual que entendemos por violencia contra las mujeres. Dina. Bueno, eso creo que es muy importante porque muchas veces oímos el término o la palabra violencia y no logramos captar todas las implicaciones que tiene, ¿verdad? La violencia es una acción dirigida al impactar negativamente a las otras personas, en este caso a las mujeres, en sus distintas dimensiones, su dimensión física, psicológica, su dimensión cognitiva, su dimensión emocional, laboral, económica, etc. Es decir, es una negación de la posibilidad de ser de las mujeres. Tal vez para algunas personas dirán, bueno, esta es una diferente mirada, sí lo es porque la mayoría de veces encontramos conceptos más específicos ligados a agresiones y que nos van a remitir solo a golpes y a la violencia física.
En cambio, si lo vemos desde esta perspectiva, que es como un ejercicio de la negación de la posibilidad de ser de las mujeres y las niñas, vamos a entender que ahí hay espacio para ver todas las implicaciones que la violencia tiene en sus vidas. Y bueno, un elemento importante en por qué se da esta situación con tanta frecuencia, porque hay que señalar que la violencia contra niñas y mujeres es uno de los delitos más denunciados. Desde que tenemos instrumentos como la ley contra la violencia intrafamiliar y la ley contra el femicidio, en el Ministerio Público es uno de los delitos más denunciados. ¿Y por qué se da esto? Se da porque vivimos en un sistema patriarcal y este sistema le favorece, digamos, esta brecha en las relaciones de poder que de alguna manera permite, justifica que los hombres agredan a las niñas y a las mujeres, porque la mayoría de veces, aunque no podemos decir que en el 100% de los casos, pero sí un 99.99% de agresiones son de hombres hacia mujeres. Y esto pues se reproduce por una serie de instituciones como el mismo sistema educativo, la familia como institución, los medios de comunicación, las iglesias y toda institución que esté marcada por relaciones de poder. Y en esta perspectiva que nos planteaba la doctora Elías, de que la violencia contra niñas y mujeres es multidimensional, hay una que poco tratamos, que poco reconocemos, y es la violencia económica, que de hecho está tipificada, ¿verdad?, como uno de los tipos penales, dirían las abogadas, en la ley contra el femicidio, la violencia económica. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de violencia económica, Edna? Justamente, Ana Silvia, yo cuando me invitaste a venir aquí, y que agradezco a Flaxo por el espacio que nos da para hablar sobre esta problemática, me di a la tarea de traer lo que la ley indica de lo que se entiende por violencia económica. Me voy a permitir entonces leerla, porque son acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos. Y para abordar un poquito más profundo sobre esto, sí es importante hacer una diferencia entre lo que es la violencia financiera y la violencia económica. Porque cuando hablamos que una mujer sufre de violencia financiera, es aquella que se da en el corto plazo. Es decir, que yo no tengo disponibilidad inmediata de recursos para solventar las necesidades propias y del entorno familiar. Especialmente eso se da porque son los hombres quienes son los que llevan el dinero para la manutención de la familia y entonces se lo da a cuentagotas, por ejemplo. Esa es una violencia financiera que se convierte en económica por varios aspectos. Entre ellas es la falta de capacidad que tiene una mujer para formar patrimonio propio. La capacidad que tiene una mujer de tener libertad en estas condiciones económicas neoliberales y capitalistas, pues es que tengan cómo contar con recursos que puedan incluso pignorar. Por ejemplo, si yo tengo un carro mío, yo puedo ir a un banco o a una financiera y ponerla como un valor sobre el cual me den dinero, por ejemplo. O si tengo una casa, yo la hipoteco. O si tengo joyas, las pignoro. Pero yo tengo capital. Eso me da a mí una libertad económica. Cuando yo sobrepaso esa capacidad, entonces lo que me da es la capacidad de disponer de los bienes míos
y de mis hijos en este caso, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante tomar en cuenta estas dos condiciones que se dan en la violencia que sufren las mujeres, porque si yo quiero ir y hacer un paseo, pero mi esposo o mi pareja me retiene mis documentos de identificación, por ejemplo, mi pasaporte, mi cédula, ahora DPI, yo no puedo hacer nada con esa mi libertad. Entonces vemos que es multidimensional también la violencia cuando se llama violencia económica. Y en ese sentido tenemos que pensar en cómo repercute emocionalmente en una mujer sufrir ese tipo de violencia. Y aquí creo que es muy importante, ¿verdad?, plantear, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la violencia económica también tiene una base estructural. Es decir, vivimos, sobre todo en Guatemala, una sociedad muy desigual, y esta desigualdad afecta a más a las mujeres de muchas formas, porque ya desde el inicio, digamos, sus posibilidades de desarrollo, de acceso a la educación, de mantenerse, digamos, en el sistema educativo, son menores que las de los niños y varones. Aunque ahorita en las universidades la mayoría de estudiantes son mujeres, sin embargo esto todavía no se refleja en el mercado laboral. Todavía aplican muchísimas restricciones, muchísimas medidas no explícitas, pero los puestos de dirección, los trabajos mejor pagados siguen estando en manos masculinas. Entonces a esa violencia estructural se agrega la falta de libertad para las mujeres, como dice CEPAL y Naciones Unidas, las tres autonomías: física, sexual y económica. Entonces se ven afectadas estas tres. Pero un elemento interesante es cómo, y recogiendo lo último que decía Edna, cómo la violencia económica y financiera, que es un término que estamos aprendiendo, tiene impacto en el ser emocional y social de las mujeres. Y ahí Dina nos puede dar ejemplos de cómo esto se da. Claro que sí, y creo que es muy importante porque la violencia psicológica, me voy un poquito para atrás, la violencia psicológica también va a estar clasificada y tipificada de manera separada como está la económica. Y eso ha sido ganancia y una lucha de muchos años, porque como no es palpable, no es tangible, es mucho más fácil reconocer que hay un golpe que te deja un morete, pero la herida psicológica que te deja esta violencia no la ves. Entonces han sido luchas en distintos contextos, en el ámbito legal, en el ámbito político, etc. Pero básicamente, cuando finalmente se toman conciencia en las distintas áreas y contextos de la vida, que hay violencia económica, ya se logra plasmar como un tipo de violencia. Y eso pues es importante. Sin embargo, pues sí se sigue viendo como una serie de acciones orientadas hacia la destrucción o el daño psicológico, emocional, personal de las mujeres y las niñas. Y lamentablemente, una cosa que sí hay que criticar ahí es que tenemos que seguir sacándola del ámbito individual. Y por eso quería empezar por lo que decías de lo estructural. Lo económico es estructural, lo psicológico también es estructural. Y ahí a veces no lo vemos, porque pensamos en lo psicológico y dices, ah, sí, está agrediéndola, está violentándola. Ya hay por lo menos conciencia y visibilidad de esta violencia. Sin embargo, todavía falta llevarla a los distintos planos y el estructural es uno de ellos. Entonces, pensándolo desde ahí, hace mucho más sentido vincularlo con la parte económica, porque ahí ya estás viendo las cosas a nivel macro y micro. Entonces, en la cultura patriarcal, en la sociedad patriarcal, hay una violencia psicológica que está metida en el sistema. Entonces, desde que una mujer, una niña nace y ya se le percibe como ciudadana de segunda, tercera categoría, como se decía antes, ¿verdad? Y se sigue usando para comprensión común, ya vienes violentada, porque ya desde que naces ya te dicen, ya te pusieron en el lugar último del valor humano. Y no digamos desde un enfoque interseccional cuando tú entiendes, ¿verdad? Pueblos originarios, origen afrodescendiente, nivel socioeconómico, todos los demás. Entonces vas quedando más abajo, más abajo, más abajo. Entonces prácticamente desde que nace
las niñas vienen o venimos, ¿verdad?, a sufrir esta violencia psicológica desde entradita, porque ya naciste con esa marca de que no vas a valer igual en la sociedad, y eso ya lleva una carga. Entonces, ahí quisiera como meter dos términos. Nosotros en psicología hablamos mucho de lo latente y de lo manifiesto. Esa es una violencia psicológica latente que te va a acompañar a lo largo de toda tu vida, para empezar. Y ya luego se va a ir manifestando en cada etapa con todas estas brechas de educación, de ese que no sé cuánto. Eso ya lo vimos. Pero cuando hablamos particularmente de lo psicológico y de su vínculo y complementariedad con lo económico, digamos, vamos viendo que estas inequidades que las niñas viven a lo largo de sus vidas, que las jóvenes, las mujeres tienen a lo largo de sus vidas, se van acumulando, de manera que las afectan psicológicamente, emocionalmente, les impiden desarrollarse de la misma forma, y eso en sí ya es violento, aunado a violencia psicológica explícita, como maltratos, humillaciones, torturas, amenazas, etc. Y esas inequidades se reflejan en sus aspectos económicos y financieros también, ahora que tenemos esas distinciones, a lo largo de su vida, y se vuelve un círculo. Porque parte de la dinámica de violencia, por ejemplo, que se da en la pareja, es que les quitan los documentos, les quitan el dinero. Si tú tienes algo, yo te lo quito, o yo lo genero y yo te lo doy, o hasta te quito lo que tú tienes, por ejemplo. Entonces, no tienes el recurso. Entonces, después vas a ir a pedir un préstamo, no te lo dan, como tú decías, ¿no? Entonces, ¿por qué no te lo dan? Porque no tienes propiedad, no tienes experiencia de trabajo, no tienes documentos, entonces te mantienen en un ciclo de pobreza, y eso te hace dependiente de la persona, del hombre que te está violentando. Entonces, te está impactando a nivel psicológico porque te mantiene en una relación de violencia. Por ejemplo, la poca capacidad de generar tus recursos es también algo que impacta emocionalmente a las mujeres, el sentirse que no valen nada, que son inútiles, la no apreciación del aporte económico que hace el trabajo de cuidado, que oímos constantemente, es que nunca ha trabajado, sí, es que le decía que no trabajaba, que todavía fue una mantenida, ¿verdad? No pudo generar salario, no tuvo seguridad social, no tuvo retiro, no tuvo jubilación. A lo largo de su vida la va acompañando un ciclo de pobreza y una serie de inequidades que impactan su bienestar psicológico. Porque el primer factor que se conoce que impacta emocionalmente a una persona es la carencia de una seguridad o estabilidad económica que te permita garantizar tu vida. Eso es lo mínimo. Entonces, no tener dinero, no tener una fuente de ingresos es el mayor estresor. Solo empezando por ahí, si como mujer no tienes ingreso ni control sobre el ingreso, vives con este estresor al tope. Y no digamos todo el resto del impacto que el estrés y que los efectos nocivos de no tener ingresos, de depender, es el arma de control coercitivo y de amenaza número uno que una mujer tiene. En el mundo, por ejemplo, del trabajo psicosocial y terapéutico, cuando empezamos a trabajar creemos que lo que hay que hacer para prevenir la violencia es que la mujer encuentre fortaleza interna y empoderamiento y se libere. Claro, esa es una parte de... Pero en este camino profesional, la primera razón por la que una mujer en situación de violencia se le dificulta salir de ella es la económica. Claro. Entonces, en la psicología hay que enseñarle, no se entra por lo psicológico primero. Hay que caminar juntos porque el mejorar la condición económica, la capacidad de estabilidad económica, sobre todo si hay hijos o hijas, le va a dar a la mujer eso que necesita para poder salir de una relación de violencia. Porque escuchamos permanentemente, ¿verdad? No, es que ese círculo de violencia se mantiene porque quiere, porque no tiene voluntad, hasta le gusta, ¿verdad? Hasta eso escuchas. Hasta escuchas este dicho de el que te quiere te aporrea, como una manera cultural de justificar la violencia. Pero pues ya Dina nos está planteando que hay una serie de factores muy profundos que impiden que las mujeres tengan esa seguridad y puedan ejercer su autonomía económica, física, sexual y psicológica. Entonces insistiendo en la multidimensionalidad para abordar la violencia contra las mujeres en Guatemala. Hay otro aspecto de la violencia económica, Edna, que tiene que ver con la negación
de recursos para cuando hay niños y niñas, ¿verdad? Hijos, hijas en la pareja. Y es eso, padres que abandonan a su familia y que les niegan esas posibilidades. Eso, ¿cómo lo ves tú? Vinculado también con algo que planteó Dina y que yo sé que tú has trabajado mucho, que tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? Porque no se le da valor económico a los cuidados, pero sin los cuidados nadie puede sobrevivir. Voy a retomar primero algo que dijiste que se me escapó. Hay que hacer un poco de historia, porque la historia nos permite visualizar cómo es que las mujeres estamos donde estamos. Y recordemos que en la época colonial, las mujeres no tenían derecho a heredar nada. Entonces todo se lo heredaban a los hombres. Por eso es que era la necesidad de que ellas se casaran, porque aunque ella era la heredera, a quien le heredaban era al esposo. Y el que le heredaran al esposo le quitaba a ella también la disponibilidad de sus propios bienes, capitales y recursos. Con respecto a lo que decís, eso es muy importante, Ana Silvia, porque hay un amor idílico que le ponen a las mujeres dentro de los hogares. Y es el pensar que las mujeres tienen un amor que no se acaba, que es intenso y que es capaz de soportar cualquier cosa. Y eso implica entonces que la mujer va a estar en la casa proveyendo bienestar. Ese bienestar se da desde los cuidados para la prole, pero se extiende al esposo en muchas ocasiones, en la suegra y mamá. Y en algunas partes de Guatemala, la mujer cuando se casa, principalmente en el área rural, se convierte casi como que tiene que pasar una prueba en los hogares del esposo para ver si aguanta la carga también de servirle a la otra familia. Todo ese es un recurso, un trabajo no pagado. Entonces, cuando no se paga, y ahorita sí me voy a ir un poco a lo macroeconómica, que debemos recordar que económicamente hablando tiene valor aquello que tiene un precio. Por eso es que nuestro trabajo vale porque nos pagan. Pero cuando el trabajo es no remunerado, entonces es invisible. Y al ser invisible, entonces carece de protección social, por ejemplo, de retiro, de reconocimiento también, ¿verdad? Entonces resulta que la madre está ahí, pero porque como ella es tan buena. Entonces a la mamá se le recuerda, si bien les va el Día de la Madre, va el 10 de mayo. ¿Y qué le regalan? Un sartén, porque es para que ella siga cocinando. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que ese gran trabajo que da la capacidad de la mano de obra que salga al mercado laboral queda invisible. Entonces, el Estado no hace nada por atender esa demanda que debería de ser cubierta por ellos mismos. El cuidado de los niños, el cuidado de los enfermos, el cuidado de las personas con discapacidad. Todo ese trabajo lo realizan fundamentalmente las mujeres desde su casa. Las instituciones de Estado se hacen a un lado porque siempre están cubiertas. Entonces yo creo que ir poniendo en discusión la necesidad, y lo voy a decir así, de un sistema de cuidados que atienda a la sociedad en pleno, es fundamental, porque en algún momento ella misma va a necesitar cuidados. ¿Y quién se los va a proveer? Eso es una pregunta que debemos hacernos ya, ¿verdad? Porque hace 30, 40 años ingresó el sistema neoliberal y el sistema de salud, por ejemplo, se retiró del cuidado de los enfermos. Entonces, ahora lo que dan es un servicio primordial, es decir, en el momento en el que lo necesita. Él necesita una operación de apéndice, se la quitan, pero la recuperación de esa operación se la dejan a la familia, y al decir la familia no es toda la familia, son las mujeres que están a cargo de la familia. Y ese es un costo que al Estado ya no le cuesta.
Entonces, ¿qué sucede? Que debemos ir viendo cómo es que esa relación del trabajo no remunerado a las mujeres es un ahorro que el Estado está teniendo en sus finanzas y que puede ser que tengan ahí los recursos, pero que ¿dónde está el dinero? Es la pregunta que todo el mundo se hace, que nos seguimos haciendo. ¿Dónde está el dinero? Y ese dónde está el dinero nos lleva entonces a plantear la importancia de abordar la violencia contra las mujeres desde estas otras perspectivas. Que no sea, digamos, solamente el conteo de denuncias, que es muy importante, y además creo que también ahora podemos entrar a otro momento de la conversación para valorar lo que las mujeres, y sobre todo el movimiento de mujeres, ha hecho para visibilizar. Pero digamos que en esta visibilización muchas veces nos vamos por lo que Dina y Edna han planteado, la violencia física, la que se ve, los casos de violencia sexual, que muchas veces, sobre todo en el caso de las niñas, resultan en embarazos forzados, y esto limita sus proyectos de vida. Entonces ahí tenemos algunos datos, que tampoco son todos, lamentablemente, pero hay. Pero en el caso de la violencia económica y de la violencia psicológica más profunda, y el vínculo entre ambas, conocemos muy poco todavía, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta otra parte de nuestra conversación, cómo valorar desde ustedes, ¿verdad? ¿Qué ha aportado el movimiento de mujeres para que esta situación se visibilice y al menos se reconozca? Yo creo que es importante ver, por ejemplo, en términos psicológicos y psicosociales, que esa ya es un aporte importante. Ya no verlo solamente como psicológico, sino agregar los elementos psicosociales, es decir, el vínculo que hay entre ciertos aspectos y variables de nuestra vida, que son psicológicos, pero que están vinculados a los sociales. Entonces, ahora ya se habla psicosocial y ya se entiende, pero ahora, ¿verdad? Pero ha sido una larga lucha de entender que esto está vinculado. Yo diría que también la mirada del enfoque ecológico y más estructural, así como a veces en la economía se tiende primero a ver lo estructural, aquí es al revés. Aquí cuando hablamos de la violencia psicológica se tiende a ver lo individual, y entonces este ejercicio de sacar la violencia psicológica hacia las mujeres, y voy a decir a las mujeres no porque las niñas no la sufran, sino porque así se concebía antes, sacarla de la dinámica de pareja y llevarla al ámbito de un problema social es resultado de la lucha de las mujeres, indudablemente. Si en algunos momentos que me toca trabajar, y quien nos está escuchando puede hacer ese ejercicio, yo le pido a las personas, póngase de pie quien conoce a una mujer que ha sido violentada, y todo el mundo se para, nadie se queda sentado, porque ya sea tú misma, tu prima, tu hermana, la vecina, la que trabaja contigo, todas conocemos a alguien. Y entonces ahí les digo, ven, porque no es un problema individual, es estructural. Pero eso ha sido resultado de estas luchas. Entender que también en la dimensión de violencia psicológica es necesario verla como una cuestión estructural, y no con la mirada de que la violencia psicológica también resulta, al igual que las otras, de un hombre que tiene problemas y trastornos patológicos y que se le ocurrió maltratar a su esposa, ¿verdad? O a su pareja. Un arranque de celos. Ajá, o porque tiene problemas mentales. O sea, sí, no vamos a decir que no tienen problemas, eso es otra cosa. Pero que no es esto, ¿verdad? Sino que miren, estamos en una sociedad, como iniciabas tú, que lo permite. Eso definitivamente es resultado también de esas luchas, ¿verdad? Visibilizar que las dimensiones que posibilitan, permiten y mantienen la violencia psicológica son individuales, son comunitarias, son estructurales, etcétera, que no son problemas individuales. Otro tema, creo yo, que también es importante es el impacto que tiene a nivel psicológico y viceversa estos otros tipos de violencia, como lo que decían, por ejemplo, en los temas de la manutención. Si algo tan simple como en lugar de ponerles juicios por pensión alimenticia, le pusiéramos juicios por violencia económica, porque negarle a tus hijos eso es violencia económica. Sí, ahí ya cambiaría. Solo cambiémosle el nombre a la estadística, ¿verdad? Y ahí eso. Entonces, por ahí van otras luchas, ¿verdad? Para reconocer. ¿Por qué? Porque no aporta lo que le corresponde. Entonces, esta es una madre sobretrabajada,
porque tiene que trabajar el doble para proveer un escenario. Tiene que buscar quien cuida a sus hijos menores y ahí entran otras mujeres y otro escenario. O al revés, aquella que no puede ir a producir como el resto de personas en la sociedad hasta que sus hijas e hijos están en edad que pueden ir a estudiar y ya no tiene que cuidarlos porque el cuidado es caro. Entonces, por ejemplo, ahí eso también es un logro de los movimientos de mujeres, visibilizar el impacto psicológico que tiene la negación de los recursos económicos en todas las áreas de la vida. Y luego también desde la economía feminista y los grupos de mujeres economistas que nos han ayudado a cuantificar los daños de la violencia psicológica, por ejemplo. La violencia contra las mujeres, pero la violencia psicológica. Cuando tú estás recibiendo violencia, tú no puedes prestar atención igual. Tú estás estresada, tú no produces igual. Estás, por ejemplo, trabajando 8 horas en un espacio, pero si no tienes, si estás siendo traumatizada, violentada y demás, no puedes prestar atención, no estás produciendo como debes, entonces empieza a declinar tu productividad, tu sentido de realización, los resultados de tu trabajo, etc. Y te impacta. Si te golpean, si te maltratan, faltas a tu trabajo. Y eso tiene un costo económico. Entonces, el hecho de que se hable del costo económico que puede tener la violencia contra las mujeres en sus distintas áreas y el impacto psicológico tiene un costo, mayor propensión a ciertas enfermedades, ¿verdad? Cardiovasculares, cáncer, problemas hormonales, de diabetes, etcétera, que a largo plazo tienen un costo económico para la mujer. Entonces, el hablar de las consecuencias, voy a llamarle concretas, manifiestas, no psicológicas, de la violencia psicológica, es totalmente el logro de estos movimientos y del trabajo de las mujeres. Bueno, Dina, nos estás ilustrando muchísimo. En Guatemala poco se ha abordado esta problemática desde esta perspectiva. No conozco realmente estudios. Hay un estudio del costo económico de la violencia, pero en general, ¿verdad? De la violencia que afecta a hombres y mujeres, a hombres en el sentido de los asaltos, los robos, los homicidios, pero no los feminicidios, ¿verdad? Entonces falta muchísimo que hacer por ahí. Sí, yo quiero agregar, como para darle el marco teórico a todo lo que ha dicho, el marco teórico de lo que habla Dina es la economía feminista, que da la posibilidad de encontrar una forma diferente de valorar la economía, principalmente incluyendo dentro del análisis variables como es el trabajo no remunerado, el trabajo remunerado, cuál es el área en el cual se están desarrollando estos dos tipos de trabajo y principalmente quiénes los realizan. Los estudios del uso del tiempo, que en Guatemala pues lamentablemente hay muy pocos estudios, creo que solamente hay dos cuantificaciones, dos mediciones del trabajo no remunerado que indican que el aporte es de más del 18% del PIB. A mí me parece que al decir PIB queda así como, es el Producto Interno Bruto, pero nadie tiene idea concreta de lo que estamos hablando. Pero al estar hablando del PIB, estamos hablando de miles de millones de dólares. Aproximadamente el PIB de Guatemala está entre 150 y 180 mil millones de dólares. Eso es en un año. Y si a eso el dato no es exacto, ¿verdad? Pero es más o menos. Y si a eso le hacemos el cálculo del 18%, se pueden imaginar ustedes lo que es aproximadamente lo que nos envían de remesas, que por cierto este año va a ser de un 20%, de acuerdo a los últimos cálculos, que ya nos estaría pasando del trabajo no remunerado a las remesas. ¿De qué vive este país entonces? Entonces lo que tenemos que preguntarnos es de cómo es que este país se sostiene, y es evidente que se sostiene de los trabajadores que están en Estados Unidos, las y los trabajadores que están en Estados Unidos principalmente y que mandan sus remesas, y del trabajo de las mujeres. Eso lo permite la economía feminista, porque la economía ortodoxa no da esos parámetros para poder hacer la dimensión, ¿verdad? Y definitivamente tocaría que hacer un análisis profundo de lo que es un estudio de impacto, de lo que implican ese tipo de violencias, Dina, ¿verdad? Que sí, tienes razón,
no lo hemos todavía elaborado, pero está pendiente. Entonces yo creo que tenemos que conocer como la existencia de esa economía feminista y de tratar de, al decir conocer, aplicar y que la usen en las universidades, en el Banco de Guatemala, en la SAT, porque por ejemplo en la SAT, si yo soy hombre y no pago pago la pensión, entonces me lo reducen del impuesto sobre la renta. Pero si yo soy una madre soltera, no me perdonan nada. Yo estoy manteniendo en el 100% de mi salario a mis hijas y a mi entorno, y yo no tengo derecho a que me den ninguna disminución del impuesto sobre la renta. Eso es como para dar datos que permite el análisis feminista de la economía. Sí. La verdad, eso es grave. Es grave. Porque además son situaciones como muy ocultas, ¿verdad? El hecho de que ser hombre y ser mujer tiene implicaciones en el ámbito de la política monetaria, fiscal, cambiaria. ¿Verdad? Entonces, que escuché dice un juez. Es que como son tan raros los hombres que voluntariamente vienen a hacerse cargo de las necesidades económicas de sus hijos, hay que apoyárselos y reconocérselos. De vuelta a lo que decías, pero como la madre es la madre, ella que trabaje 20 horas diarias y que deje ahí la salud, el alma, el cuerpo, la vida y todo lo demás, y no importa porque es su deber. Claro. Entonces nadie se pregunta por qué ella hace milagros con el poco dinero que recibe, ¿verdad? Porque eso es ser buena madre y buena madre. Imagínense que en el INE hace unos años decía, por ejemplo, y eso hace años atrás, ahorita menos, ¿verdad?, que los hombres trabajaban 8 y 9 horas, mientras que las mujeres trabajábamos 16 horas. Hace años, ahorita yo creo que es más. Trabajo que cuenta como trabajo. Si le suman los cuidados, estaríamos hablando que las mujeres trabajamos 20 horas. Y entonces, ¿cómo duermes? Y el trabajo el día voluntario también. Entonces duermes 4. Solo pregúntale a un médico cómo va a ser tu trayectoria de salud si estás durmiendo 4 horas diarias. Claro. Bueno, pues ya ven. Solo ahí ya tienes un montón de cosas. Tenemos muchísimas aristas de la violencia contra las mujeres y creo que eso es lo que queremos dejar planteado en este programa de miradas y perspectivas desde nuestro programa de estudios de género, sexualidades y feminismos, que no es nada simple, que es una problemática profunda y a la vez amplia, porque toca muchísimas dimensiones. Aquí solo estamos abordando la económica, financiera, psicológica, psicosocial, pero que se conecta con muchas otras. Y estamos valorando también los aportes, tanto teóricos, ¿verdad?, porque han sido mujeres desde la filosofía, desde la economía, desde el psicoanálisis, de todas las disciplinas, desde la sociología, la antropología, que han ido acuñando conceptos, marcos conceptuales que nos permiten identificar estas problemáticas tan complejas. Y valoramos también cómo desde el movimiento de mujeres, el feminismo en su dimensión política, ha contribuido colocando en el debate de la agenda pública y de la agenda mediática las problemáticas que atañen a las mujeres. Son años y años de luchas, ¿verdad?, cientos de años, bueno, yo diría que miles de años, pero digamos en lo que tenemos contabilizado, son cientos de años de este permanente análisis. Hemos logrado muchísimo, pero también estamos en un momento de retrocesos. Es una situación paradójica, pero sí creo que no podemos dejar de mencionar el impacto de la pandemia del COVID-19, porque todos los organismos vinculados con la Agenda de Desarrollo Sostenible, con la Agenda de los Derechos Humanos, plantean que el avance que las mujeres traíamos antes de la pandemia se está viendo estancado, ¿verdad?, cuando no en franco retroceso, y un retroceso de años. Es decir, lo que habíamos logrado en los últimos 40 años, ahorita está teniendo un retroceso porque más mujeres están teniendo más carga. El porcentaje de mujeres jefas de hogar, que es como se contabiliza en nuestro país,
ya va más del 25%, y eso implica realmente una carga muy fuerte, como hemos visto. Entonces, creo que vamos a ir cerrando nuestra conversación. Si quisieran entonces colocar algún punto o puntos, como este llamado a la conciencia también a los distintos espacios de la sociedad guatemalteca con relación a la violencia contra las mujeres. Yo diría que uno es recalcar la importancia y la necesidad de tener una mirada, discusión, abordaje, etcétera, estructural y no solo individual, sobre todo en los espacios psicológicos y psicosociales. Diría que también es importante llevar el análisis y las acciones no solo en la dimensión psicológica, es decir, no solamente pensar, por ejemplo, que la violencia psicológica va a producir baja autoestima, amenazas, ansiedad, depresión, trauma, que ya es bastante, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿verdad? Que no se puede cuantificar, pero no solo ver eso, sino ver todo el impacto que esto tiene. Yo creo que esa es una tarea pendiente, el dimensionar las consecuencias, los vínculos y los daños a corto, mediano y largo plazo, las implicaciones y consecuencias de la violencia psicológica en todas las áreas psicológicas y no psicológicas. Y un tercero, la necesidad de estas discusiones multidisciplinarias y complementarias que permitan hacer estos análisis cruzados para estas incidencias sí, ya más profundas, ¿verdad? Que nos permitan salir de nuestros espacios científicos y llevarlo a donde debe ser y a las distintas instancias a las que podemos contribuir. Por ejemplo, en el ámbito de lo judicial, estamos viendo más y más conciencia acerca de lo que es la violencia psicológica y sus impactos. Eso ya es un avance. Entonces, ¿cómo entre juristas, abogados, abogadas podemos nosotros trabajar complementariamente? ¿Cómo podemos trabajar con economía, con otras ciencias sociales y no sociales para abordar este tema, para prevenirlo y para seguir interviniendo? Porque no estamos en un momento de solo prevención, todavía estamos en momentos de prevención, intervención, abordaje para llegar a una erradicación, ¿verdad? Que es a lo que aspiramos. Gracias. Pues yo voy a retomar en parte aspectos que dijiste anteriormente, principalmente en variables que deberían de ser consideradas para que sea visible la violencia económica, ¿verdad? Algo que a las personas, la mayoría de las personas no consideran, que es el idioma. Decir que es violencia económica en lugar de la pensión alimenticia, eso es un gran avance y que tendría que ver en la forma en que salen incluso las partes de los juicios, ¿verdad? Entonces es diferente porque tendría que abordarse desde la ley contra el femicidio y otras formas de violencia aunado con la ley de la familia, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, recordar e invitar a que la sociedad completa se ponga a visibilizar también todo el trabajo que recae en las mujeres y que debería de ser un trabajo que sea interinstitucional, o sea, que sea municipal, que sea nacional y por supuesto familiar, pero con ese trabajo que trae consigo un cambio cultural. Y eso viene atravesando instituciones como el Ministerio de Educación, que tiene que ir formando a una nueva ciudadanía. Y por supuesto al gobierno central, en momentos como este, que es la discusión del presupuesto público para el año entrante, en donde se debe ver todas las necesidades sociales que tiene Guatemala en salud, en educación, en protección, y que en lugar de hacer visible el abordaje de esas necesidades dentro del presupuesto público, se está rebajando. Entonces, decir un no a ese tipo de presupuesto también es importante en este momento, porque en lugar de luchar por una ciudadanía más plena, lo que se está buscando es nuevamente dejar sin cubrir aspectos fundamentales que tiene la sociedad completa, pero principalmente las mujeres, de obtener por el hecho de ser ciudadanas de derecho pleno. Bueno,
creo que es importantísimo también ubicarnos en la coyuntura. Estamos en un momento de cambios gubernamentales, ¿verdad? Bueno, de cambios institucionales. Tenemos a la vista la aprobación del nuevo presupuesto, tenemos a la vista el cambio de autoridades del organismo ejecutivo, en parte también del organismo judicial, y también de las municipalidades, ¿verdad? Eso es muy importante. Y gran parte del legislativo. Y gran parte del legislativo que también va a cambiar. Y estamos viviendo, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Una tensión muy fuerte entre avisorar un cambio y permanecer o retroceder en la ya precaria institucionalidad que sostiene el sistema democrático republicano de nuestro país. Hay muchas amenazas a esta situación, y en ese sentido las mujeres vienen diciéndolo desde hace muchísimo tiempo. Sin mujeres no hay democracia, sin mujeres no hay la posibilidad de reproducción de la vida, no entendida solo como la cuestión biológica, sino como la reproducción social y digna. Digna, eso creo que es una palabra que tenemos que colocar con mucha fuerza, porque necesitamos esas mínimas posibilidades para que cada niño y niña que venga al mundo en nuestro país tenga garantizados derechos que también ha costado muchísimo tener en la historia de la humanidad. Así que, como ven, la violencia contra las mujeres tiene muchísimas implicaciones, muchas dimensiones, y nos corresponde desde donde estemos, a nosotras desde el ámbito académico o desde el ámbito de las intervenciones puntuales, pero también como ciudadanas nos corresponde también colocar nuestro pensamiento y nuestra posición frente a esto que estamos enfrentando. Así que muchísimas gracias a la doctora Dina Elías, la maestra Edna Pais, por esta agradable conversación. Esperamos que ustedes también la disfruten, reflexionen y tomemos conciencia de lo que la historia nos está colocando.